grabando. Hoy quiero que iniciemos conversando un poquito no, bastantico, de la situación, de la circunstancia en términos institucionales que nace a partir de la comunicación del Consejo Académico, que Uy, sí. imagino que ustedes ya la leyeron. Sí, Ok, y con base en eso, empecemos a conversar para que vayamos clarificando ciertos aspectos. Listo. Les voy a compartir en este momento la pantalla del acuerdo. ¿Lo alcanzan a visualizar? sí, Ok, muy bien. Listo. Estoy aquí en el acuerdo del Consejo Académico. Como ustedes podrán notar acá, yo subrayé los artículos eh, que ayudan a clarificar tal situación y eh, por ende nos ofrece eh, manera de directriz y de lineamientos, pues ayuda a clarificar mucho pues lo que pasó y ya pues cómo proseguiremos en parte de este semestre desde la no presencialidad. Muy bien. El artículo cuarto dice, una vez finalizada la emergencia sanitaria, se retomará la presencialidad. Es decir, según la directiva número 4 del 22 de marzo de 2020 del Ministerio de Educación Nacional, después del 30 de mayo del 30 de mayo del año en curso, el desarrollo de los programas académicos con registro calificado, el desarrollo de los programas académicos con registro calificado en modalidad presencial deberá realizarse como se venía haciendo de acuerdo con las características propias de esta modalidad, salvo se dé otra orientación por parte del gobierno y o Ministerio Nacional. ¿Qué pasa con este artículo, chicos? Que la suspensión del semestre académico en la institución y por ende todas las instituciones educativas públicas, incluso instituciones educativas públicas de carácter superior en Colombia, fueron suspendidas por ordenanza del gobierno, ¿cierto? A través del Ministerio de Educación. O sea, eso no nació del Politécnico solamente. Si ustedes se han dado cuenta mucho, si tienen hermanitos, primos, familiares que estén estudiando en un colegio, en una escuela pública o en otras instituciones universitarias públicas, a todos los mandaron para la casa, con la excepción, con la orientación, perdón, de trabajar de manera virtual. Entonces, ahorita hablamos un poquito como de ese término virtual que a veces nos complica, que es importante la discusión en términos académicos, formativos y pedagógicos, pero entonces para que tengamos en cuenta que el gobierno a través del Ministerio de Educación impartió esa directriz, ¿cierto? Y todas las instituciones tuvieron que asumir tal directriz como tal. Listo. Artículo quinto. Los docentes de tiempo completo y de cátedra continuarán el desarrollo de los contenidos de las asignaturas, dando acompañamiento a los estudiantes a través del uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones TIC, plataformas colaborativas y herramientas digitales, respondiendo con creatividad a las exigencias de este momento histórico de autocuidado y cuarentena. Perdón, procurando minimizar el efecto de las carencias individuales de algunos recursos. Por otro lado, la institución conservará y respetará las condiciones laborales y o contractuales de sus docentes, quienes a su vez entregarán las evidencias de las actividades desarrolladas durante este periodo a los coordinadores académicos o de área y estos a sus respectivos decanos. A ver, ¿qué quiere decir este artículo? Se están dando las garantías de que los contratos en términos de los docentes de cátedra de tiempo completo sigan activados, es decir, que sigan sus labores, que se siga continuando el desarrollo de los contenidos de las materias, de las asignaturas, donde se le dé un acompañamiento al estudiante a través de la utilización de las TIC
plataformas colaborativas y diversas herramientas digitales. Y aquí viene un término que a muchos les ha parecido, cierto, ha causado cierto estupor, les da, causa gracia, risa, en fin, eh, que es responder con creatividad a las exigencias de este momento histórico, ¿cierto? Y respondiendo también al efecto de las carencias individuales de algunos recursos. A ver, cuando se habla de este tema de la creatividad, yo creo que es un asunto de connotaciones que adquiere el término. Este asunto de la creatividad, pues viene dado más que todo por las recursividades que uno puede implementar en su rol docente, a su misma vez y en concomitancia con los estudiantes. Es decir, es un trabajo colaborativo, cooperativo, donde juntos se planean, se gestionan, se articulan una serie de estrategias metodológicas y didácticas para ver una clase y avanzar en un contenido en particular. Eso es lo que nos está diciendo entonces ese artículo. Eh, Ese artículo entonces también nos dice que se van a respetar las condiciones laborales y contractuales de los docentes, quienes a su vez deben de entregar evidencia de las actividades. Eso es una tarea de nosotros. Por eso, por ejemplo, estas sesiones se graban, no solamente para que el compañero o la compañera que no pudo acceder a la plataforma, por ejemplo, por dificultades, que ya vamos a hablar de eso, en términos de conectividad y acceso a herramientas tecnológicas, no pudo ver la clase. Ya, ¿qué hicimos nosotros? ¿Qué hice yo? Habilité un canal de YouTube donde subo las grabaciones, que no sé si ustedes ya la han revisado. ¿La han revisado? El canal, el link que yo les mandé. No, No, se los mandé no. por, se los mandé por correo la semana pasada. Sí, yo estuve mirándolo. Ahí están los registros de las clases de la semana, de la clase de la semana pasada. Yo no he Obviamente, visto. obviamente esta también quedará y bueno, en el transcurso de esta semana también les enviaré correo con el link del, del canal de YouTube para que ustedes accedan a la grabación de esta clase y de la clase, de la clase anterior, es decir, de lo que nosotros hagamos acá. Listo, ahí tienen esa evidencia, tenemos esa evidencia y tenemos ese recurso. De esa manera, pues tratamos de sopesar la brecha en términos de las dificultades, en términos de las dificultades que atravesamos con algunos estudiantes, con algunos compañeros, que si bien no se puede conectar, pues pueden visualizar luego el material. Listo. Eh, Perdón, artículo sexto. Hasta tanto se establezca la terminación de la emergencia sanitaria y se convoque a las clases presenciales, no se realizarán las evaluaciones concertadas en cada asignatura, pero sí se avanzará en los contenidos curriculares. Esto es muy importante para la claridad de todos y todas. Lo que nos está diciendo el Consejo Académico a través de esta comunicación oficial es que debemos procurar continuar con las clases, pero no evaluar contenido. ¿Listo? Yo tengo una duda frente a eso. No ¿Quién sé me si habla? vos me Valentina. puedas ayudar. Valentina. Sí. Ok, Valentina, sí, claro. Bueno, dicen que no se puede evaluar, pero entonces cuando todo se normalice, vamos a entrar y nos van a atacar con parciales, Eh, con trabajos, ok, o listo. vamos a entregar una sola cosa y ese va a ser todo el porcentaje. Muy bien, Valentina. Yo te quiero responder esta pregunta y otras que van a surgir apenas termine el comunicado, porque ahí es donde ya vamos a entrar a generar como la correcta reflexión y discusión frente a esto. Listo. Entonces dame un tantito yo Listo. termino de explicar esto, ya entramos en materia de discusión. Listo. Muy bien. Entonces, perdón. Tengamos en cuenta que, ¿dónde estamos? Acá, estamos en el sexto, ¿cierto? Recuerden que entonces, cuando se convoque actividades presenciales, hasta tanto no se establezca la terminación de la emergencia sanitaria y se convoque a clases presenciales, no se realizarán las evaluaciones concertadas en la cada asignatura, pero sí se avanzará en contenidos curriculares. Es decir, en este momento, dentro de las clases virtuales y todo está asumiendo toda esta contingencia de aislamiento, no vamos a evaluar de acuerdo a la concertación de evaluación, simplemente avanzar en contenidos. Listo.
Y artículo séptimo, la institución brindará las debidas garantías en términos de no afectación de los contenidos curriculares y respeto a la composición evaluativa, para quienes tengan limitaciones en el acceso a las herramientas enunciadas y garantizando para todos las condiciones de calidad reconocidas en los registros calificados de cada programa. ¿Qué significa esto? Que si bien estamos en periodo de aislamiento, al implementarse herramientas, estrategias pedagógicas, metodológicas y didácticas dentro de la virtualidad, se está tratando de garantizar que los estudiantes asuman su proceso formativo bajo esta modalidad. Ojo, lo virtual, aquí yo quiero desmitificar un poco como el término de la virtualidad. La virtualidad no son solamente este tipo de espacios como por ejemplo el que estamos utilizando en este momento. Es decir, videoconferencias, videollamadas, no, hay diversidad de recursos. Aquí es donde yo quiero detenerme un momentico para que miremos hasta el momento lo que hemos venido implementando y lo que se podría implementar. ¿Qué he optado yo? ¿Por qué he optado yo? Hacer estos encuentros vía Zoom, dejarla para, pues, hacerlo vía Zoom para que conversemos de manera virtual, obviamente, de manera que nos podamos ver. Asimismo, sí, atendiendo a las dificultades de conectividad y acceso a Internet y la utilización de ciertas herramientas que tienen algunos, que los estudiantes tienen, algunos estudiantes tienen, pues se está dejando el registro audiovisual, es decir, la grabación de estas sesiones para que luego las puedan ver, ¿cierto? Asimismo, se está reforzando a través de información que yo les acostumbro a enviar semanalmente por correo electrónico y tenemos el recurso del Drive, que es un repositorio de información, un repositorio de archivos que nosotros se pretende que lo utilicemos de manera efectiva y adecuada, ¿cierto? Esas son las tres estrategias que yo he implementado para garantizar la correcta continuidad del curso con sus contenidos, con sus diversas temáticas y contenidos, y también para facilitar el acceso a la información de aquellos compañeros que no pueden acceder, por ejemplo, a esta plataforma o a otros recursos. Listo, entonces ahí hago yo esa salvedad en términos de teoría de la recepción conmigo, que no sé si los otros profesores lo están implementando otras estrategias, todas son válidas, pero ¿qué pasa? Que uno de los elementos de discusión en términos institucionales de la comunidad institucional es que las asignaturas no fueron pensadas para la virtualidad, ¿cierto? Ver una clase virtual, una asignatura virtual, tiene toda una orientación pedagógica, toda una construcción curricular bajo esa modalidad. Lo que en este momento de contingencia nos toca a nosotros, y no solamente a los docentes, sino en concomitancia con ustedes, los estudiantes, es concertar de manera colectiva y cooperativa cuáles pueden ser esas estrategias que mejor se adecúen de acuerdo a nuestras necesidades y dificultades. Entonces, es decir, con todo lo que yo he implementado desde la semana anterior, he pretendido sopesar o mitigar esas dificultades que tienen algunos estudiantes y procurar de que los contenidos sean bien explicados y que podamos ir avanzando de manera efectiva y significativa en los temas que nos hemos propuesto en la asignatura. Listo, estos artículos aquí señalados, ¿por qué los señalé? Son los más importantes y, o sea, todos son importantes, obviamente, pero son los que más han causado como estupor en términos de las preocupaciones que a ustedes les genera en términos de cómo vamos a sobrellevar esto mientras estamos aislados y mientras el gobierno nacional decreta otras medidas que nos permitan a nosotros regresar a la presencialidad, ¿cierto? Entonces aquí ya viene la respuesta a la pregunta de, ¿fue Valentina la que me la hiciste? Frente al Sí, tema señor. evaluativo. Ok, Valentina. Vea, Valentina, yo no me preocuparía por eso. Bueno, es motivo de preocupación, pero no me preocuparía en función de teoría de la recepción, perdón, en ese asunto evaluativo. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de llegar a clase de manera presencial a hacer un proceso de empalme.
hacer un proceso de reconcertación. Mire lo que nos dice acá el, el comunicado, la comunicación del Consejo Académico, es que no podemos evaluar. Podemos ir trabajando los temas, pero no podemos evaluar. Y si nos vamos a la concertación de evaluación del curso, mire que todas las fechas se corren. Entonces no quiere decir de que entonces nosotros vamos a llegar a, suponiendo que superemos esta situación de contingencia lo más pronto posible y lleguemos a clase y entonces esa misma semana entonces vamos a hacer el parcial, por ejemplo, que según el calendario académico como lo teníamos antes, el parcial tocaría la semana que viene, ¿cierto? Nos tocaría la semana que viene, pero ya obviamente eso se corre. O con los otros seguimientos, por ejemplo, las exposiciones que quedan faltando, no. Esto es un proceso de reacomodación, de reestructuración del tanto de cronograma, así nos quede muy ajustado, pero va a haber un proceso de reacomodación del cronograma y por ende de los tiempos de entrega de las actividades evaluativas, dada la concertación de evaluación que tenemos nosotros. Si te alcanzo a responder, te respondo la inquietud, Valentina. Pues sí, profe, igual no sabemos tampoco cuánto nos vamos a demorar, ¿cierto? Pues Entonces hay que obviamente. tener también mucho en cuenta eso. Y otra pregunta que tengo es si entonces, bueno, no se puede evaluar, pero entonces los profesores sí pueden mandar talleres y actividades y todas esas cosas, pero sin que se evalúen. O eso también sale. No, no, hombre, muy bien en esa pregunta, Valentina. Y recuerda que, chicos, los demás compañeros, estas preguntas las podemos hacer cuantas veces queramos, eso sí, escuchemos bien, pero aquí estamos es para clarificar eso. ¿Qué podemos hacer nosotros? Podemos enviar aquellos trabajos que son evaluativos a manera de que ustedes los vayan trabajando por cuenta propia, los vayan adelantando para que cuando lleguemos de manera presencial a la institución, concertemos la fecha de entrega. Listo. O sea que no, Profe, am, no, dale, dale. es que tengo una pregunta. Obviamente todos los casos son excepcionales, cada docente es diferente, pero viendo, releyendo el artículo sexto, todo lo que hemos estado haciendo, eh, o sea, es posible que sea solamente un represamiento de actividades, como usted lo acaba de decir, o sea, que cuando entremos no se nos junte todo, ir haciendo las cosas. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es represando actividades, no suspendiendo las actividades evaluativas. No sé si estoy bien o mal ahí. No, me parece muy interesante lo que tú estás planteando, porque, o sea, aquí yo empiezo haciendo, para responderte esto, yo empiezo respondiéndote desde la virtualidad, que implica ver clases y trabajar desde la virtualidad. No es conectarse a estas plataformas o acceder a los diversos recursos que cada docente establezca. Es un trabajo colectivo donde ustedes a manera de cuenta propia van avanzando. Usted ve una clase, tú ves una clase bajo la modalidad virtual o un curso, un diplomado, etcétera. Tú accedes a una serie de reuniones, de conferencias, etcétera, a un material de lectura, pero el trabajo sí te queda a ti. Y tú se supones que de manera personal, de manera autónoma, debes emplear un tiempo para irlos adelantando. ¿Qué estamos diciendo acá entonces? ¿Qué se nos está diciendo de acuerdo al Consejo Académico? Es que si hay actividades que faltan por evaluar, la recomendación es que ustedes las vayan trabajando bajo la asesoría y el acompañamiento de nosotros los docentes, para que cuando lleguemos de manera presencial, establezcamos los tiempos de entrega. ¿Sí me entiendes? Es decir, ustedes no es que la recomendación es que no vayan a dejar nada para lo último, vayan adelantando. Alcanzo a responder la pregunta. ¿Quién fue la que me preguntó? Yo, Diana. Sí, Diana. sí, igualmente como le digo, cada profesor es diferente, entonces ya será como acordar con cada docente. Bueno, pero Porque igual, digamos, hay materias como esta que se pueden dictar, digamos, mediante la virtualidad, pero yo veo una materia que es estadística, no sé si algún Uy, compañero... sí, yo Sí, la estoy repitiendo.
Yo estoy repitiendo con Cami, sí. Pues digamos, esa clase de materias para nosotros no se nos facilita la virtualidad. El docente tampoco se le facilita la virtualidad, entonces pues ahí entramos como en pues esa estadística, entonces no se pueden represar temas, no se pueden represar actividades, entonces pues a uno siempre lo deja preocupado esta clase de temas porque pues yo siento que me afectaría un montón, no quiero volverla a perder. Y si así estamos nosotros, no me quiero imaginar cómo están los de administrativas, pues ingenierías y los demás, pues, cómo van a ver una clase de cálculo virtual, ¿no? Claro, o sea, es que lo que tú dices tiene mucha razón y pertinencia. Estamos afrontando también dentro de este momento de contingencia. Yo creo que estamos rompiendo el paradigma de la educación tradicional, porque ya todo está migrando a esto o sea, todo este asunto virtual, digital, y nos está dando luces a repensar la educación, a repensar los roles de los diversos actores involucrados en el proceso formativo. Y lo cierto es que tenemos profes, no tienen la culpa, al fin y al cabo, hacemos parte de la misma comunidad, eh, donde no tienen las competencias en este momento para asumir este tipo de retos o implementación de estrategias virtuales, ¿cierto? ¿Anudado a qué? A que hay asignaturas que son difíciles de explicarse desde la virtualidad. Es decir, hay asignaturas que tienen un componente práctico y uno hacer algo práctico, ¿cierto? Acá cuesta un poco, ¿cierto? O sea, pero aquí es el llamado a nosotros que se nos hace desde la institución y desde nuestro rol docente a reinventarnos en cosas y construirlas con ustedes. Es decir, si el profesor de estadística mínimamente manejara ciertas herramientas o estableciera cierto contacto con ustedes y les diera la posibilidad de establecer unas herramientas, unas estrategias o unas actividades para ver un tema, quizás hasta se podría asumir el proceso formativo como Mucho. tal, y ya, se podría asumir el proceso formativo y ustedes pudieran ir avanzando de manera significativa, ¿cierto? Pero eso ya depende como de cada profe, de cada grupo, los estudiantes, la, la disposición en las propuestas, ¿cierto? Pero es eso, no, más que represar entonces o que de acumulación, porque yo entiendo el término de represar es como acumular, es que este componente virtual, dada la circunstancia, nos está implicando de que ustedes vayan avanzando, no solamente en estos encuentros que nosotros tengamos, sino de manera autónoma y libre o haciendo uso de sus tiempos en las diversas actividades que están asumiendo ustedes en este momento. ¿Sí te alcanzo entonces a responder la pregunta? Sí, pues ya como a modo de sugerencia, si en algún Sí, momento se les presenta a ustedes la oportunidad de hablar con sus respectivos directivos, es que, ok, uno entiende que está migrando, estos acontecimientos históricos siempre hacen que la humanidad se rete, que nos reinventemos, que trascendamos, y eso está bien. El problema es que pues nos coge de golpe, es un efecto choque. Y, y uno tampoco, pues personalmente estaba pensando ahorita que tampoco quiero hacer parte del retraso, causar retraso en esta evolución, pero lo más objetivo en este momento sería que a los docentes se les brindara una capacitación completamente gratuita sobre el manejo de la educación mediante las TICs y no como un curso como se viene dictando, no como una materia de una maestría, no como una especialización, sino algo más llevado al ámbito ya sea de una primaria, una secundaria o a un nivel universitario. Me parece que eso es lo que debería hacer la institución en este momento, brindar como capacitación a los docentes, asimismo brindar una capacitación a los estudiantes, porque en este momento todos nosotros, todos los estudiantes del Poli, estamos muy dolidos por todas las decisiones arbitrarias que se han venido tomando esta semana, al igualmente los docentes, muchos docentes de cátedra están muy dolidos por este método que ha escogido pues el rector. Entonces, si en algún momento tiene la posibilidad de comunicarle a los directivos, ya sea el coordinador académico, la decana y para que ellos le comuniquen al rector, pues sí sería bueno como que la institución sí, como que nos diera los medios, ¿con las quién, facilidades para esto. con quién es que
por aquí no alcanzo a ver quién eres tú, Camila. No, yo soy Diana Sosa. Ah, Diana, ok. Elizabeth Sosa, sí. Diana, muy bien, no, excelente tu reflexión. Esa perspectiva, gracias por compartirla con tus compañeras, con tus compañeros y obviamente conmigo. Y yo te digo algo, yo en lo personal, yo tengo un curso en manejo de plataformas y learning y ese tipo de cosas, pero yo lo hice hace mucho tiempo y lo hice en la institución y también lo reforcé con otras cosas, pero lo hice por determinación propia. Y incluso estuve compartiendo de manera de anécdota, estuve compartiendo en esa capacitación, en ese curso certificado y con todas las cosas que se necesitan para eso, había muchos profes, ¿cierto? De la enseñanza clásica, ya muy adultos y les costaba, ¿cierto? Manejar las herramientas, todavía no comprendían ese enfoque. Pero eso que tú estás diciendo, muy seguramente va a llevar a la institución a replantearse este tipo de cosas. Muy seguramente. Porque es que a veces nos tienen que pasar como ciertas cosas malas, negativas, para impulsarnos a mejorar. Y esperemos que así sea, ¿cierto? Por el bien de ustedes, por el bien de los procesos de enseñanza y aprendizaje, ¿cierto? En fin, pero entonces, a ver, el tema es que dentro de lo negativo se sacan aspectos positivos y la circunstancia nos debe servir para eso, no quedarnos pues como en el problema. Y recuerden que estos escenarios, el escenario académico, muchachos, las clases, no tratamos de hacerlas de manera diferencial. ¿En qué sentido? En que no es el docente solamente el que llena el tablero, el que propone los temas, en fin, sino que es un escenario abierto a la discusión, al debate continuo, a la construcción colaborativa de propuestas en conjunto, ¿cierto? Y ahí es donde uno también trata de incentivar y hace el llamado y de reflexión a los estudiantes para que seamos cada vez más propositivos, ¿cierto? No, o sea, proponerle a un docente no es un asunto que le da a uno pena ni miedo, no. Uno debe tener siempre las puertas abiertas, estar muy atento, ser muy buena escucha y construir en conjunto. De esa manera vamos a aprender. De esa manera Profe, aprender. Sí, Camila. sí, Sí, profe, esto ya es como una opinión más personal, algo que me pasa a sí. mí y no sé si a otros compañeros, más allá de que hayamos pagado por clases presenciales, de que tengamos un computador, un Sí. celular, una red de wifi buena, más allá de todo eso, lo que me sucedía a mí, pues es que sinceramente, profe, yo no me logro concentrar viendo una clase virtual. Para mí no es lo mismo, si a veces se me dificulta de forma presencial, ahora de forma virtual es mucho más duro para mí. O sea, yo te puedo estar escuchando en este momento y bueno, puedo estar conectada en la clase, pero seguramente de eso no se me va a quedar muchas cosas. Yo sé que eso ya es más disciplina que cualquier otra cosa, pero habemos personas que se nos dificulta más esta, esta situación de virtualidad. Como te digo, menos mal tengo un computador, tengo un celular y bueno, cuento con los recursos, pero eso no es lo mismo cuando realmente no me concentro en una clase virtual. La verdad, a mí no me parece que sea lo más pertinente. O sea, uno en la casa tiene muchos objetos distractores. Sí, Y, por ejemplo, o sea, además, propio, bueno, estamos en una clase virtual en donde tenemos que tener mucha coordinación a la hora de hablar, porque pues si empezamos todos a hablar por ese micrófono, esto va a colapsar, ¿cierto? Entonces, mientras uno va esperando, por ejemplo, profe, sinceramente, ya me estaba dando sueño. O sea, es que es eso, o sea, mira, estamos desde la casa y a mí se me dificulta la verdad eso. No es que quiera vagar, no es que me parezca maluco ni nada, pero la verdad es un tema bastante, pues para mí es bastante relevante porque eh, se me dificulta. Además, con lo que decía Diana, con estadística, profe, no sé, o sea, mira, menos mal, yo ya estoy terminando y tengo puras clases teóricas, excepto pues estadística, que no sé qué va a pasar con esa materia, porque ya la estamos repitiendo y volver a repetir no nos conviene. Pero, o sea, pensemos en esas personas que van, por ejemplo, en tercero, cuarto, quinto semestre, que tienen núcleos, de esas personas, ¿cómo van a hacer? O sea, ellos, es muy difícil, o sea, es mucho más difícil para ellos. Es verdad lo que dice Diana, que a través de la virtualidad podemos recibir más clases de este tipo, como de teorías de la recepción y todo.
pero pues, profe, para mí no es lo mismo, la verdad, yo no me logro como concentrar totalmente y eso tampoco está bien, porque yo necesito aprender, no simplemente escuchar por escuchar. Sí, Por eso es que prefiero las clases presenciales. ok, Camila, no. Mira, para responderte eso, es un asunto muy basado en los hábitos de estudio. Pues porque, por ejemplo, si vas a estudiar una especialización, una maestría, un estudio de posgrado en el extranjero y lo ofertan, por ejemplo, ya en modalidad virtual o alguna institución aquí ya lo están ofertando asignaturas o ciertas carreras universitarias bajo la modalidad virtual, ¿qué le está implicando eso al estudiante, al alumno? Es que él mismo asuma un proceso formativo teniendo en cuenta dificultades y limitaciones para que las vaya mejorando poco a poco, ¿cierto? Y uno, como bien lo dijiste tú, uno en ciertos lugares tiene distractores. A uno lo que se le recomienda es que adecue un espacio que sea apto para atender a ciertas escuchas, para conversar, para leer, etcétera, etcétera. Pero es un asunto muy anudado a los hábitos de estudio y de aprendizaje que uno va construyendo. Eso no se logra de pronto de la noche a la mañana, pero es en un proceso continuo y constante, ¿cierto? Y también atendiendo a lo que dices que, bueno, que no te logras concentrar, que no logras captar pues mucha de la información de las cosas y de las cosas que nosotros hablamos, por ejemplo, a través de este encuentro virtual, de esta plataforma. Asimismo, uno debe de reforzar aspectos de estos encuentros como, por ejemplo, queda la grabación de este encuentro que no sé si has visto el canal de YouTube, que es donde estoy subiendo estas grabaciones. Tú lo puedes ver después para escuchar o para acceder a alguna información que no te quedó clara. Asimismo, tenemos canales de información como ¿cuál? El correo electrónico. Trato de ser muy, trato de ser muy, no, pues yo sé que a veces me extiendo en el texto, pero soy muy al punto en términos de la información, de lo que se le solicita al estudiante. Tenemos el recurso de la carpeta del Drive. Es, por ejemplo, ahorita, el grupo de teoría de la teoría de la comunicación, decidimos entre todos crear un grupo en WhatsApp. Un grupo en WhatsApp para resolver dudas e inquietudes puntuales en el transcurso de la semana. ¿Cierto? Son cosas que van haciendo en conjunto y que nos van a ayudar a nosotros, perdón, dentro de todo este aspecto de la virtualidad, cómo podemos ir subsanando ciertas dificultades, ¿cierto? Pero obviamente Ujú. lo presencial y lo no presencial no es que sea un divorcio, son cosas que se pueden articular. Simplemente que es la primera vez que estamos afrontando esta situación. ¿Listo, Yo Camila? le, le puedo responder, pues le puedo dar un consejo, no sé si alguno más esté en esa situación. Total. Yo les puedo dar como una recomendación. El año pasado yo quería tomar un curso de marketing digital y solamente estaba online. Yo era súper mala para tomar clases online. Empecé a buscar en YouTube y yo decía, si hay gente, mi mamá hizo su especialización, su maestría vía online y pues a pesar de la edad y todo, le costó, pero se acopló. Yo decía, bueno, nosotros que somos tan jóvenes no vamos a poder. Yo también sufro con muchos elementos distractores en mi casa, muchísimos. Sí. Así que empecé a crear hábitos, que es a lo que nos están invitando muchas campañas en este momento, a crear hábitos de estudio. Ahorita están ofreciendo cursos gratuitos súper buenos que nos complementan a nosotros como comunicadores, en Creana, en Domestika. Hay un montón de cursos que nos complementan como comunicadores. La alcaldía también ha sacado unos muy buenos, Ujú. yo estoy haciendo uno. Súper. Muy bueno. Entonces, pues no podemos rechazar del todo la situación, salirnos un poquito más del tema de la universidad, del tema del poli, ¿sí? Sino meternos un poquito más en nosotros y crear hábitos nosotros para, para dejar que nos disperse tan fácil las cosas, para dejar... Y eso es otra cosa que yo había pensado yo tengo una técnica en comunicación corporativa y a mí me gusta mucho la creación de estrategias. Entonces, yo desde mi punto estaba mirando que el poli debería, o sea, es que nosotros no somos enemigos del poli, o sea, hacemos parte del poli y los administrativos siempre nos ven como los enemigos. Entonces, en vez de atacarnos y en vez de decir como que los estudiantes, como lo dice el rector en una intervención ahorita que tuvo en Caracol Radio, Sí. y es que dijo,
ellos nos atacaron con un montón de correos. Nosotros le enviamos muchos correos a los decanos diciendo que no, que apelábamos a la situación que habían tomado. Sí. Y, y el rector, entre risas, dijo que si nos poníamos a enviar 1000 correos, entonces ¿por qué apelábamos a la virtualidad? Dando a entender Ok. de que teníamos internet. Entre risas, Eh, como entre burlas. Vení, estaba hablando con Elizabeth, ¿cierto? Sí, Elizabeth, qué pena. Esta es la dificultad de esta plataforma en específico. Mire que ya se nos va a acabar. Ya les envío, habilito la otra sesión y se las envío correo para que nos conectemos de nuevo y sigamos conversando. ¿Listo, muchachos? ¿Listo, Elizabeth? listo, Ok. listo. Ya voy a terminar esta sesión y ya les envío el correo para que nos volvamos a conectar. ¿Listo?